que esté apartado, pero ha conocido al Señor. En alguna ocasión ha oído la palabra de Dios. Y esto de Malaquías es famoso por la ley de los tiempos, ¿verdad? Pero no específicamente es de eso que yo quiero hablar, sino, alabado Dios para siempre, del propósito y de lo que sucedió en aquellos tiempos. Y Dios nos dejó estas historias, hermanos, y estos mensajes, estas amonestaciones, para que la iglesia de hoy también no pase por esas cosas. Alabado Dios para siempre. Por eso cuando Cristo le habló a Juan en la isla de Patmos, hermano, le dijo aquí que te mostraré las cosas que eran, las que son, las que están pasando aquel tiempo y las que serán después de esto. Alabado Dios para siempre. Porque aunque Dios perdona el pasado del hombre y el pecado, alabado Dios, y personalmente no se acuerda más de nuestro pecado, alabado es el Señor, Dios conoce la historia de principio a fin y no quiere que cometamos muchos errores que los antiguos cometieron. Mi hermano, este hombre Malaquías llega a la reforma de levantar las murallas. Muchos piensan que vino con Nehemías después que Esdras había estado ya 10 años en Jerusalén, y otros piensan que posiblemente había venido también con Esdras. No hay una conclusión segura, pero lo que sí sabemos que fue un hombre de Dios, que fue un vocero de Dios, y en medio de una crisis Dios lo levantó para hablarle a su pueblo. Porque el pueblo del Señor en aquella ocasión estaba haciendo cosas que a Dios no le agradaban, y ellos creían que la práctica de esas cosas estaba agradando a Dios. Alabado sea Dios, pero no podían conseguir la bendición de Dios. Alabado Dios, porque ellos mismos habían puesto obstáculos, inclusive que Dios mismo habla en el capítulo 3, dice que Él mismo le había cerrado los cielos para que no le lloviera la lluvia. Alabado Dios. Santo Jehová. Ustedes conocen el pueblo de la historia, la conocen. Y llegó Nehemías bajo fuerte oposición y levantó las murallas. Porque Dios quería glorificarse, hermano. Porque el estar cerca de Jerusalén, una de las cosas que indicaba es que estaba separada de las otras ciudades y del terreno que estaba fuera de ella, porque lo de Dios es separado, lo de Dios es de Dios. Amén. Y Dios no lo comparte con nadie, porque solo le pertenece a Él. Por eso cuando le mostraron la moneda, tentándolo, dijo que quién es la inscripción, y dijeron de César. Dios, pues dale a César lo que es de César, pero a Dios dale lo que es de Dios. Hermano, los sacerdotes que estaban al liderazgo del pueblo, en aquella ocasión, hermano, le correspondía ofrecerle a Dios, y también el pueblo tenía que venir bajo la ley de las ofrendas y del holocausto y traer ofrendas, hermanos, agradables conforme la ley la había señalado. Había que traer de todo lo mejor, de las primicias de los frutos, de lo mejor de los corderos, de lo mejor de los toros, de lo mejor de los calderos, de lo mejor de las ovejas y de los palominos, para adorar a Dios bajo un sacrificio de fe conforme a la palabra, a la ley. Alabado Dios, para que Dios redimiera el pecado del pueblo. Y entonces estaba también el sacrificio de la ofrenda de paz, donde se traía la libación de flor de harina, alabado Dios para siempre, de lo mejor, para quemársela a Dios como olor grato. Hermano, y si alguien tiene que honrar a Dios en una congregación, tiene que empezar por el líder y por el liderato de esa congregación. Amén, aleluya. Alabado Dios, porque no te empieza por la casa. Alabado es el Señor. Y esta historia nos enseña, mi hermano, y ¿verdad? Nos conciencia es, no nos concientiza, sino nos conciencia. Alabado Dios para siempre, a que Dios, alabado Dios para siempre, quiere que le demos lo mejor. Y alguien usa estas porciones como una manipulación para dejar las ovejas, ¿verdad? Metafóricamente, que son los hermanos de la iglesia asilar, pero no es mi propósito, y ustedes saben que nunca ha sido mi propósito
alabado Dios para siempre, sino que el propósito es que yo le he orado a Dios, le dije, Señor, no tengo mensaje, voy a predicar el Salmo 40, pero esto me llenó en ese momento, alabado Dios para siempre, y yo dije, pues voy a tratar, tú me ayudas, Padre. Y me trajo a este pasaje, mi hermano, y Dios levanta a Malaquías en una crisis, mi hermano, donde el pueblo le estaba siendo infiel a Dios en aquella ocasión. Hermano, pero cosa grande que sucede es que los sacerdotes llamados a ser santos, santificados a Dios, eran los primeros que estaban desordenados. Alabado Dios para siempre, y Dios no comparte su gloria con nadie, y Dios no tiene nenes lindo, y aquí no puede ser porque es amigo del pastor, y porque es amiga de la esposa del pastor, y porque es amiga del presidente de los caballeros, o de damas, y de nadie. Aleluya, así tiene que ser lo que dice la palabra de Dios, que el que manda es Jehová. Porque hubo un hombre sacerdote de Dios llamado Elí, capítulo 3 de primera de Samuel. Y vemos desde el capítulo 1 del libro primero de Samuel cómo estaba la condición de los sacerdotes. El Cana tenía 2 mujeres, como vean. Y Elí siendo sacerdote, él como persona era un santo. Porque él era un santo de Dios y Dios le hablaba. Aunque escaseaba la palabra, Dios había dejado de hablarle. Porque los hijos de Elí hacían, hermanos, en palabras puertorriqueñas, lo que les diera la gana dentro de la casa de Dios. Y la casa de Dios no es para que nosotros hagamos lo que queramos, es para venir a adorar a Dios. Es para contemplar la hermosura de Jehová. Es para inquirir en este templo santo, en este, para llenarme de Dios, del mensaje de la palabra, para llenarme, aleluya, de la gloria del Espíritu Santo, que aunque estoy lleno de Él, quiero más de la presencia de Dios. Es para venir con hambre y con sed de justicia, aleluya. Y como Dios sabía que se iban a imponer leyes que no nos permitieran adorar a Dios en cualquier lugar en la calle, ni en una casa propia, con una congregación vasta como esta, Dios sabía, aleluya, y desde Babilonia se levantaron las sinagogas, los templos. Pero fíjense que Dios le dijo a Elí, levantó a Samuel, porque Elí era el sumo sacerdote, alabado Dios para siempre. Pero como el que manda es Dios, Dios llamó a Samuel. Dios podía llamar a Elí, pero ya se lo había dicho y él lo sabía. Alabado sea Dios. Y le dijo, alabado Dios para siempre, llamó a Samuel, casi un niño, en la etapa de la adolescencia. Samuel no entendía que Dios lo estaba llamando, pero Dios lo llamó. Porque Dios sabía que Samuel tenía un corazón que le iba a ser fiel. Dios lo llamó para darle un mensaje a Elí, para ser sacerdote, juez, profeta de su pueblo. Y le dijo Elí, oye, dime lo que dijo Dios. Y Samuel no quería, porque hay gente que le gusta oír lo que dice el Señor. Aleluya, pero cuando Dios lo dice como de esta manera, eso no lo quieren oír. Pero Elí le tomó lo que quería decir y Samuel era tímido. Y Dios, ya que aquí en los medios también soy tímido. Alaba la gloria del Señor. Pero Samuel dijo, bueno, pues si lo quieres oír, yo te lo voy a decir. Dios ha dicho que juzgará tu casa por el pecado de tus hijos, porque tú sabes que tus hijos no están bien. Alabado sea Dios ante la presencia de Jehová. Y están ministrando en tu casa, en su casa, en la casa de Dios. Aleluya. Por lo cual Dios juzgará tu casa, le quitará a tus hijos. Ay, Dios santo, alaba la gloria. Poderoso Dios. Hermano, y sabemos lo que pasó. Hubo guerra con los filisteos, sacaron el arca como un amuleto. Aleluya. Es como la Biblia, acá, Padre nuestro que estás en allá, estás en los cielos, demonio fuera. Alaba la gloria de Jehová. No se vaya el demonio por eso, el demonio se va porque la presencia de Dios está en usted, si está. Alabado sea usted, alabado sea Dios. Se va porque como usted está Jehová, y donde está Dios no pueden estar los demonios. Alabado que es eso, que si mi casa está llena de demonios, yo le digo a Dios, Señor, que frente al diablo, a los demonios, mi alma adora la gloria de Jehová, o está Dios o está Dios. Aleluya, para allá en el tabernáculo estaba el arca, en el lugar santo, la gloria de Dios. Los hijos de Dios estaban bien y salieron a la guerra, se llevaron el arca de Dios. Y Dios dijo, mira que se lleven hasta el arca.
20 años, entre 20 a 25, lo tuvieron los filisteos. Alabado sea Dios para siempre. Poderoso Dios. Y fíjate que Dios le dio una oportunidad a Saúl y los escoge como rey, capítulo 9 del libro segundo de Samuel, perdón, primero, del libro primero de Samuel. Dios escoge a Saúl, pero sabía que no era tiempo, y por el corazón lo que quería ver la gente con sus ojos le dio a Saúl. Hermano, y sabemos que Saúl le falló a Dios. Le falló a Dios porque era obstinado. Hermano, usted sabe lo que es una persona, que no es entrenado con ese tipo de gente, o a veces los hijos se ponen así, que por más que los manda a hacer una cosa y otra cosa, no lo hacen, y hacen lo contrario, y no lo hacen. O sea, eso tiene una palabra, que es desobediente. Señor, aleluya. Pues así era Saúl, desobediente como él solo. Y en una ocasión hizo el holocausto, que Dios no pudo haber quemado vivo, pero Dios lo amaba. Miren que Dios le da una oportunidad en el capítulo 15, hermano, y entonces le dice por Samuel: mira, vete a Amalek para vengar lo que hizo mi pueblo y destruye todo lo que hay allí, hasta los niños de pecho, los animales, y al rey de Amalek destrúyelo. Y Saúl va y Dios le da victoria, y Dios le da victoria, y Saúl ahí obstinado, desobediente. Ay, hermano, a veces Dios nos da victoria por misericordia, ¿sabes? Alabado sea Dios, y ahí está, hermano. Pero de repente llega Samuel a visitarlo. Llega el hombre de Dios, porque alabado Dios para siempre. Hay gente que tiene visión de Dios y oído de Dios. Alabado sea Dios, y Dios manda a Samuel. Después que le dijo: oye, me pesa haber puesto a Saúl como rey. Poderoso Dios. Pero va para allá, fíjate. Y sale, oye, bien obstinado. Este hombre era bien orgulloso, bien obstinado. Esa gente que todo el mundo está más menos él. Le dice: oye, he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le dice: sí. Y este valido de ovejas y de vacas que oigo yo, de Amalek las han traído. Le echó la culpa a los demás. Las han traído para hacer sacrificio a Jehová tu Dios, para ver si se lo ganaba. Poderoso Dios. Alabado sea Dios, es para honrar a tu Dios. Tranquilo. Si eso es para honrar al Señor, traemos las vacas cortas, lo mejor que había en Amalek, pero lo que habían traído había sido el anatema, lo que Dios había maldecido. Alabado sea Dios para siempre. Se lo trajeron para sacrificárselo al Señor. Poderoso Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y fíjense que Dios le dice a través del profeta, le dice: se agrada a Jehová de los sacrificios, de los holocaustos, tanto como que se obedezca su palabra. Como pecado de adivinación es la rebelión. Hermano, la rebelión conociendo el mandamiento. Alabado sea el nombre del Señor. Y sabemos lo que pasó allí. Y Dios desechó a Saúl y se fue a consultar a los brujos, porque ya Dios no lo escuchaba, y se suicidó. Aquel amalecita no lo mató, sí le cortó la cabeza, pero no lo mató. Saúl se suicidó con su espada. Aquel amalecita aparentó haberlo matado para ver si se ganaba el favor de David, y lo que se buscó fue la muerte. Hermano, la desobediencia. Dios nos pide que lo honremos. Por eso el Señor Jesucristo, en el capítulo 7 de Mateo, Él habló y dijo: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre enseñamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pero no nos dirá: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, al fuego eterno, no os conozco, maldito. Ahora en el capítulo 7, ahí entre 28 y 29 de Mateo, por ahí está cuando Jesús habló y dijo: esta generación, hermano, yo la compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos y vientos y soplaron con ímpetu y dieron contra ella, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero el otro que fue, hermano, que edificó en la arena, dieron los vientos y dieron los ríos, soplaron con ímpetu, y su casa cayó y sufrió la ruina porque estaba sobre la arena. Y Dios quiere que edifiquemos sobre la base, sobre el fundamento,
la piedra principal del ángulo escogida y preciosa. Aleluya. Aleluya. Y cuando nosotros edificamos sobre la roca, no va a haber viento, no va a haber tormenta, no va a haber río que pueda tomar tu casa, porque ahí está Jehová. Y Dios, mi alma alaba la gloria de Dios, y eso es lo que Dios quiere. Entonces le dice, ellos dicen, ¿en qué le hemos deshonrado? Y el Señor le dice, ustedes creen que mi mesa es cualquier cosa. Alaba la gloria de Dios. Poderoso Dios. Dios es maravilloso, hermano, Dios es bueno. Alabado es el Señor. Y dicen que mi mesa es despreciable. Bueno, tener una oportunidad en la casa de Dios es un privilegio. Tener una posición en la casa de Dios es un privilegio. Señor. Hay gente que tiene los ministerios como carga, como tropiezo, como obligación. Alabado Dios para siempre, como ordenanza. Y el ministerio no es nada de eso. El ministerio es un privilegio que Dios nos concede. Aleluya. Y el ser salvo aún, como dicen algunos, calentar una silla ahí en la grey del Señor es una bendición, porque mientras esté a la presencia de Dios, honrándolo y dándole la gloria, algo va a hacer el Señor por mi vida, algo va a hacer Dios, porque ahí yo estoy dándole la gloria al que gloria se merece. Y esa era otra de las cosas de los hijos de Eli. Volviendo un momentito atrás, metían los gallos a sacar los lomos de los toros. Alaba, ¿cuánto me gustan esos lomos? Bien casados. Y el hueso para los demás sacerdotes, para los levitas. Aunque el sacerdote tenía el derecho de hacerlo y sacar los filetes, pero no podía mirar. Tenía que tirar el gallo a la suerte como Dios lo bendijera. Si sacaba un filete de eso, pesaban un montón, uno se llevaba. Pero aquellos que agradaban a Dios no le cabían en el gallo. ¿Cuántos adoran? ¡Aleluya! Entonces, hermano, y le dicen, pero ¿cuándo nosotros te hemos deshonrado? Como Saúl, pero si yo cumplí la palabra de Dios. Y Dios le dice, hay que venir a ofrecer al animal inmundo en mi mesa. Aleluya. Hoy en día, hermano, no hacemos sacrificios, no mandamos cabros, ni palomas, ni toros, digo, para hacer sacrificios a Dios, porque para comerse estos animales, si hay salud, son buenos. Alabado del Señor Jesucristo. Entonces, ¿pero qué nosotros damos hoy? Nosotros, lo primero que debimos haber dado y que hemos dado es nuestra vida al Señor. Aleluya. Nuestra alma. Alabado Dios, con la disposición de que Él siga trabajando con nosotros. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Nosotros le damos a Dios lo único que podemos darle. Alabado Dios, si Él lo acepta, es nuestra alabanza. Sí, Señor. Y darle gloria a su nombre, porque de que somos dueños nosotros comparándonos con el Señor. ¿Qué podremos hacer nosotros por Él? Alabado Dios que está en un trono de gloria. Si todo lo hizo a la tierra, al universo, al hombre, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo creó por medio de Él y para Él. Y Él dice, pero ¿en qué? Hermano, porque esa persuasión anda, gloria a Dios para siempre. Alabado es el nombre del Señor, y las cosas de Dios no pueden tomarse como una rutina. Alabado es el nombre del Señor, porque los hijos de Aarón, capítulo 10 del libro de Levítico, hermano, siendo Aarón el sumo sacerdote, se tomaron atrevimiento. Hay diferentes enseñanzas ahí, pero una de ellas que ellos fueron a ministrarle a Dios, es una que estaban ebrios también. Otra que no le correspondía porque le podía entrar ahí era Aarón, y cuando Dios se lo dijera. Y si no se lo decía, tenía que esperar un año para entrar, y eso estaba recién instalado, aquellos sacerdotes. Los hijos de Aarón se le habían puesto la vestidura sagrada. Aleluya, por fuera podemos tener mucha vestidura sagrada, alabado sea Dios, pero por dentro hay que ver lo que hay, alabado Dios. Y adora la gloria del Señor. Y miren, también hasta la vestidura sacerdotal, porque ya los habían lavado, los habían unido.
y se metieron al lugar santísimo a quemar incienso y Dios los quemó vivos a los dos. Y yo no voy a decir que ahora va a bajar fuego y va a quemar los vivos en la congregación a que sabe que pase, porque al Dios es un Dios celoso. Alabado sea el Señor, pero espiritualmente aplicándolo, alabado Dios para siempre, alabado Dios para siempre, las malas consecuencias que pueden llegar cuando no hacemos las cosas bien y cuando creemos que estamos orando a Dios y nos obstinamos en seguir el camino que seguimos muchas veces, que parece recto, pero su fin es camino de muerte. Hermano, y creemos las consecuencias de lo que pasó, y Dios te dijo cuando tú me traes el animal ciego. Wow, a Dios no se podía traer nada con de perro, pero trae ciego. Y a veces nosotros nos traemos, ¿verdad? O alguna persona, para no decir que somos nosotros, líbrenos Dios, ¿verdad? Nos coja, como decía un pastor confesado. Pero hay quien venga, alabado Dios, y nos trae una ovejita tuerta por ahí, mi cielo. Pero espiritualmente trae algo por ahí, alabado Dios, que a Dios no le agrada. Alabado Dios para siempre y quiere darle a Dios. Alabado es el nombre del Señor. Y en su actitud y en ese atrevimiento, alabado Dios para siempre, se presenta la presencia de Él. Escuche, Caín y Abel fueron a presentar ofrendas, capítulo 4 del libro de Génesis. Y hay quien dice, yo los he oído y predicadores, decir que Dios desechó a Caín y a su ofrenda porque no trajo un cordero. Es una creencia mormona, alabado Dios para siempre, y es una creencia que entonces habría que adoptar diferentes doctrinas, los que han estudiado, yo no muchas doctrinas, pero algunas, alabado Dios para siempre, porque entonces Dios hubiera sido injusto, porque Caín no tenía, alabado Dios, ovejas, Caín tenía batatas y tomates, alaba la gloria, no hay que ayuda, alaba la gloria de Dios, y habichuelas, tenía huertos. Pero Abel era pastor de ovejas y la ley no se había dado. Porque entonces los de color no entran, el que acepta eso, alaba la gloria. La gente de color es unos santos, que Dios los ha lavado con su sangre preciosa. Aleluya, son doctrinas mormonas. Alabado Dios para siempre. Y Dios no es un Dios injusto, ni que quiere el mal del hombre. Pero la actitud de Caín, alabado Dios para siempre, posiblemente, parafraseando yo poniendo ejemplo, fue aquella mata de tomate, y Dios son dos tomates tan grandes y tan lindos, que dijo, esa ensalada me la como en esta tarde, alabado Dios. Pero aquí hay unos tomatitos más pequeños, no se ven mal, más pequeños, más que nosotros hemos caído en pantalla, se los voy a llevar a Dios. Sí, alabado Dios para siempre. Ay, eso a lo mejor que pasó, que hizo, que dije, tan chiquito que Dios no se va a dar cuenta. Espiritualmente se lo llevó a Dios. Pero cuando vio que Abel trajo de los primogénitos de su cordero, esto indica que Dios había hablado de ofrendas y de primicias, y que Adán y Eva enseñaron a estos muchachos a hacerle ofrenda a Dios. Y trajo de lo mejor de sus ovejas. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró a Caín con desagrado, sino que miró su ofrenda con desagrado. Aleluya. Y como Dios bendijo a su hermano, se creó un odio en su corazón. Alaba la gloria. Ahí está la oveja coja. Ahora no hay casi que llegar a la fiación. Ahí está la oveja coja. Ahí está. Miró a su hermano con desagrado. Es como el maestro de, aleluya, maestro que a veces tiene toda la semana y en el mes, alaba la gloria, eso no se va a acabar aquí, alaba la gloria de Dios en esta hora, alabamos el nombre de Dios, a Dios hay que honrarlo, y cómo vamos a ser ejemplo para los demás, si nosotros no somos ejemplos a nosotros mismos muchas veces, hay que ser ejemplo, hay que darle a Dios lo mejor, para enseñarle a la gente que a Dios hay que honrarlo, sobre todas las cosas. Y entonces se creó un odio en el corazón de Caín y el diablo se apoderó de él.
se apoderó de él para que él le hiciera daño a su hermano. Yo jamás pensaba llegar a este mensaje. Así que ahora la gloria. Pero dice Juan, en su primera epístola, capítulo 3 y verso 12, no como Caín, que era del maligno, por eso mató a su hermano. Se convirtió, hermano, hijo de hermano, cuando dejó que aquel odio, aquel desprecio contra su hermano entrara. Alabado Dios para siempre. Y entonces mata a Abel. ¿Se acuerdan? Cuando Dios salgamos al campo. Y es ahí donde Dios lo llama sentencia, como dicen algunos, lo llama capítulo. Alabado sea Dios para siempre. Los llama capítulo y Dios le dice que tú hiciste. Alabado Dios para siempre. Antes que Caín también había querido salir de listo, se le quería hacer más listo a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Yo he conocido de esa gente, hermano, pero han terminado con los pies para adelante. Otros arrastrados, otros en las congregaciones, mi hermano, que hay gente que cómo Dios va a hacer esas cosas. Aleluya. Si Dios tiene que romper la ética del hombre, la rompe. Si tiene que romper la agenda de la hermenéutica, la rompe, pero con orden de Dios también. Alabado Dios para siempre. Aleluya. Porque en una ocasión, esto no tiene que ver nada con ninguno de ustedes, pero me viene a la mente, había un matrimonio en la congregación, no voy a decir a dónde, alabado Dios para siempre. Nos estamos por YouTube, alaba la gloria. Y se huelían hasta ellos mismos. Algunos hermanos saben lo que quise decir. O sea, tenían vicio de droga. Algunos hermanos participaban en la congregación. Eran medio raros, pero allí estaban. Pero una tarde, en un culto, en un verano, una tarde, ya anocheciendo. Bueno, yo creo que aquella hermana, yo la vi, todos los hermanos también, eran bancos. Y eran bancos largos, de esos de 10 o 12 personas. Y a la mitad tenían una división, quiere decir que no era un espacio grande para pasar por debajo. Y hermano, y aquella mujer ha caído. Y desde el último banco, ella estaba un poco al frente. El Señor la cogió de ese banco, la sacó por debajo, llegó hasta los últimos. Y de allá para acá empezaba a rodar por debajo de todos los bancos 3 o 4 o 5 veces. Oye, no sé cuántas veces vino en el baño, porque ese en el baño, perdón. Ya estoy terminando, estoy ganeando. Alabado sea Dios. Sí, porque eso es como, mire, se peina 50 veces en el baño, en el culto. Ante peine, se arregle, se hace bien, pero mire, honremos a Dios sobre todas las cosas. Alabado sea Dios para siempre. Hermano, yo le pedí una pela a ella y después le metí una pela a él también. Yo estoy hablando. Alabado sea Dios. Y no volvieron más a la iglesia, a la congregación. Entonces, se supo en 2 o 3 días que eran presidentes de Dama y Caballero en otra iglesia por allá en otro pueblo. Y se ha formado un revuelo en aquella congregación cuando descubrieron que tenían 2 narcotraficantes dentro de la iglesia. Alaba la gloria de Jehová. La pena que Dios le metió en aquella iglesia, que decía, no, ella se buscó unas excusas aquí, unas cosas. Alabado Dios para siempre. Fue la pena que Dios le metió por la misericordia de Dios, no la mató aquí. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Escuchen mis hermanos. Y así, alabado Dios, Dios no maldice a Caín hasta que mata a Abel. Porque también se oye decir que Dios lo despreció y lo maldijo por aquella ofrenda. No, Dios no lo maldijo. Dios desechó su ofrenda, su mala actitud ante su presencia. Pero Dios, ¿verdad? La maldición le vino cuando mató a su hermano. Alabado sea Dios para siempre, porque Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de restauración, yo creo un Dios que levanta al caído, que hace sentar al perdido con los príncipes de su pueblo, un Dios que su misericordia es eterna, aleluya, a un Dios que sabe perdonar, que sabe olvidar, que sabe curar las heridas de su pueblo, pero también conoce un Dios que es celoso de aquellos que le temen y les anhela la gloria del Espíritu Santo, quiere vivir en ellos y no los comparte con nadie. Ay, Dios mío, mi alma adora la gloria de Jehová. Ay, santo Dios, y me traían el animal cojo y el que no servía. Y Dios le dijo, yo no me agrado de eso. Alabado Dios para siempre, traían el enfermo. El enfermo.
Alabado Dios para siempre. Donde no servía. Alabado Dios. Entonces, Dios le dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Hermano, no perdamos la bendición de Dios. Hermano, no perdamos la confianza de los hermanos. Alabado Dios para siempre, porque a veces usamos estas expresiones, no me importa lo que diga la gente, sí, pero hay que aplicar en qué sentido. Alabado Dios para siempre, porque si somos supuestamente ejemplos de la gracia y ejemplos de otros, alabado Dios, debe de importarnos también, aleluya, que nuestro testimonio esté en alto. Alabado Dios para siempre. Que la gente, unos todos hablarán bien, pero también otros dirán, ese hombre es un siervo de Dios, esa mujer es una sierva de Dios. En ese hombre podemos darle los jóvenes, podemos darle los niños a esa mujer, alabado sea Dios, porque es una mujer de Dios para que eduque a nuestros hijos, alabado sea Dios. Pero, ay Dios mío, mi alma alaba la gloria de Jehová. Hay que conquistar la bendición de Dios, alabado sea Dios. Pero esta gente Mi alma te adora, Padre. ni le iba ni le venía. Ahora, si nosotros vemos cuando el profeta Elías llega donde la viuda de Sarepta, una que era gentil y estaba en territorio fenicio, salió de Israel Elías para ir allá, y fue la única viuda en los tiempos de Elías que Dios usó allí haciendo esos milagros y para socorrer a su profeta. Eso le molestó a los israelitas cuando Cristo se lo mencionó. Alabado Dios, porque hay gente que no quieren hacer, no dejan nada, pues si otro hace, se molesta, alaban a gloria, se pueden alabar. Aleluya, pero no estamos aquí de eso en esta tarde, estamos los que queremos honrar a Dios. Y salió Elías a territorio fenicio. Hermano, salió y encontró aquella viuda que Dios de alguna manera le hacía hablar. Hermano, la encontró en una crisis. Aunque tú estés en una crisis, Dios te puede usar. Y no lo entendemos, Dios, pero ¿cómo en esta crisis yo le voy a hablar a esa persona? ¿Cómo en esta crisis yo voy a hablar con esa persona? ¿Cómo en esta crisis yo voy a decirle que tú eres poderoso? Tú haz lo que Dios te lleve a hacer. Aleluya. Mientras estés en el orden de Dios, Dios hará el resto, la voz de Dios. Y mire, aquella mujer, estaba la sequía, solamente tenía un poquito de harina, tenía un hijo, jovencito, niño todavía, y un poquito de aceite para hacer aquella torta y cocinarla en la ceniza del fuego. Hermano, y Elías se le presenta y le pide un vaso de agua. Un vaso de agua. Pues yo le voy a dar un vaso de agua al pastor. Bueno, me traje dos botellas, tranquilo. Porque me traje una servilleta, alaba la gloria de Dios. Y le pide un vaso de agua. Si lo aplicamos a lo espiritual, antes se decía, a los que saben de Puerto Rico, un vaso de agua no se le niega a nadie. Ahora hay que comprar las botellas a peso, pero se dan también. O sea, lo que yo quiero inducirle en este parafraseo de este pasaje es que en lo más sencillo Dios se glorifica. Y a veces pensamos como una sencilla y no le ponemos importancia. Pero Jesús dijo, el que de cierto digo, el que de un vaso de agua uno de estos pequeños no perderá su recompensa por cuanto es de Cristo. Alabado sea Dios para siempre. Y entonces ella va a buscarle el vaso de agua. Recuerden que se anunciaron 3 años y medio de sequía, una sequía que no sabía cuándo se iba a terminar. Habían pasado 6 meses o más de la sequía, no había agua. O sea, no era tan sencillo entonces lo que le estaba pidiendo Elías. Pero a nosotros leer el pasaje pensamos como cualquier cosa, algo sencillo. La vida de la viuda dependía de aquel vaso de agua. La vida de su hijo dependía. Ahora quizás tenía que negarle el vaso de agua a su hijo para dárselo al profeta. Y Dios, aleluya, estaba en el profeta, y el profeta que presentaba a Dios en el Antiguo Testamento, el profeta era como Dios, el Navi, la vega de Dios. Siento gloria de Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Pero cuando va de camino, dice, no, espérate,
Tráeme también una pequeña torta de pan quemada debajo de la ceniza. Aleluya. En estos tiempos diríamos así: tras que le doy el agua también quiere la torta. Alaba la gloria. Aleluya. Pues Dios quiere que le deje el agua y también la torta. Alaba a Dios. Espiritual. Aleluya. El pan, alabó Dios para siempre. El alma, hermano, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Oh, Dios dijo, el salmista dijo también ahí mismo en el Salmo 51 y verso 10: crea en Dios, un corazón limpio. Limpia mi corazón, Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Alabado sea Dios en esta hora, porque él anhelaba tener el gozo, la presencia del Espíritu Santo que había perdido. Alabado sea Dios, quería recuperarla ante la presencia de Dios. Gloria a Dios. Porque va la viuda allá y le pide la torta y ella le dice: vive Jehová tu Dios. Ve que ella sabía, Dios le había hablado, en cuya presencia estoy. A ese fue el día después: vive Jehová tu Dios, que lo que tengo es un poquito de harina en la tinaja y un poquito de aceite en la vasija, para hacer una torta para mí y para mi hijo, echarnos a morir. Alabado sea Dios. Pero ella le dice: ve, mujer, ya como has dicho, pero dame primero a mí. Porque así ha dicho Jehová, le dice el profeta: no faltará la harina de la tinaja, ¿verdad?, ni el aceite de la vasija, hasta que Jehová Dios haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Y qué tiene que ver con esta historia que estamos aquí en el libro de Malaquías? Mucho. La viuda le entregó su vida en las manos al profeta. Alabado Dios para siempre. Yo no voy a pedirle ofrendas hoy, que voy a hablar de ofrendas. Alabado Dios para siempre. Estoy hablando de la ofrenda de su vida, de su corazón, de lo mejor de su espíritu, de su alma limpia para Dios. Aleluya. Que Dios pide honra, que Dios pide gloria. Aleluya. En el Salmo 29 dice, y verso 2 dice: dad a su nombre la gloria de vida, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor. El salmista dijo que lo aclamemos con grande júbilo, que es Rey grande sobre toda la tierra. Y Dios le dice: porque yo soy gran rey. En los tiempos de Malaquías dice: preséntale eso a tu príncipe, a ver si le vas a hacer acepto. Hermano, allá en el trabajo, con todo respeto, porque nosotros nos dedicamos a trabajar en algún lugar, ¿verdad?, específico. Yo con ustedes conmigo, porque conmigo ustedes tienen que trabajar, como sea. A lo mejor se dio para siempre y usted va y le hace un trabajo que tirado allá al jefe. Quizás le da una oportunidad, pero bueno, el otro día le hacemos una porquería, un trabajo tirado allí. Ay, es que me importa a mí el jefe. Pues tampoco espere el cheque, entonces. Alabado sea Dios. Pues mire, lo van a votar. Le van a decir, con todo respeto, estoy hablando de un ejemplo que pueda pasar por allá. Le voy a decir: no sirve, eso no sirve, vete. Alabado sea Dios para siempre. No nos va a aceptar. Es más, a un amigo vaya a llevarle a veces algo que no sirve, que no tenga valor, porque ahora se vende hasta la basura. Pero algo que verdaderamente sepa que no sirve, y una comida podrida, a ver, alabado Dios para siempre, a ver si se la va a comer. A ver si se la come, se envenena, se muere, que eso no sirve. Alabado sea Dios. Cuánto más Dios va a despreciar, aleluya, el pecado, lo que no sirve, la indiferencia, el odio, las enemistades, aleluya, los desacuerdos, las divisiones. Alabado sea Dios, las contiendas. Dios no recibe eso, y a Dios no le podemos sacrificar de esa manera. Hay que sacrificarle en la hermosura de la santidad, con un corazón limpio, con un corazón contrito, con un corazón lleno de amor. Aleluya. Aunque me duela, alabado sea Dios, tengo que hacerlo porque lo hago para Dios. Eso lo hacemos para Dios. Y Dios dice: porque yo soy rey grande sobre toda la tierra. Gracias.
momentito para ir a Hebreos y terminar. ¿Qué sucedió en casa de la viuda? Hermano, la viuda entregó su vida. Estoy en las manos tuyas, Elías, y de Jehová es tuya, porque ¿qué voy a hacer si Jehová lo dijo? Aleluya, mi alma adora la gloria de Dios. Si Jehová lo dijo, pues mira, hay que hacerlo. Si Dios es santo, vosotros, porque yo soy santo. A lo mejor no es que ya tenemos alas, ni diadema, ni estamos en el cielo, y que quizás, aleluya, ya no cometemos errores, porque errores se podrán cometer, hay que evitar cometerlos, pero como cometeríamos, alabamos Dios todavía, en esta humanidad en que nos encontramos, pues caminamos en la carne, en el sentido que estamos en el cuerpo, pero no andamos en la carne, en el sentido, estamos conectados con Dios en el Espíritu. ¿Y qué pasó? La viuda vio los milagros de Dios. Harina, sonando ahí, mira, está sacando un mensaje, ¿verdad? Alaba la gloria. Harina, aceite, a todo lo que da, mire, presencia de Dios. Harina, pan, la palabra, aceite, presencia del Espíritu Santo. Ahí estaba Dios metido en casa de la viuda, mientras había cerrado los cielos para el pueblo de Israel. Los cielos para la viuda estaban abiertos, aunque no caía lluvia en la casa de la viuda. Había una tinaja de harina, que la harina no cesaba, y ella haciendo tortas y haciendo, ay, mi alma alaba la gloria de Jehová, y echando aceite. Por eso hay gente que todavía tienen aceite, agregado la justicia de Dios, pero también hay máquinas rotas que no retienen agua ni aceite, y no podemos perder la bendición de Dios. Hay que echarle mano a la gloria de Jehová, hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Busca alimentante que está cercano, busca a Dios ahora de Dios, ay Dios mío, de corazón, llévate de este, y que Cristo tiene que venir en medio de esta generación perversa, adúltera y pecadora. Ahora quiero terminar con este verso, porque estaba bueno para seguir esta garantía y terminando ahí, pero no tengo que decir los dos versos. Los dije anoche en la meditación, pero no en este sentido. Hebreos 13, 20 y 21. Yo, gracias a Dios, nunca me he olvidado de otros versos. Dice que el Dios de paz, el 20, Hebreos 13, 20, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto del testamento eterno, ahí va el 21, os haga apto, acepto en Él, haciendo Él en nosotros, eso es lo que dice Él, haciendo Él en nosotros lo que es agradable a Él, y por medio de Él a Jesucristo sea la gloria. En la iglesia por los hijos, amén. O sea, que para nosotros serles agradables a Dios tenemos que pasar por el proceso de Dios. Y tenemos que dejar que Jesucristo sea el que maneje el proceso. Porque Dios dice, dale para adelante, nosotros decimos, no, le doy para atrás. Dios dice, dale para la derecha, nosotros decimos, le doy para la izquierda. Alaba la gloria de Dios. Entonces, Colosenses 3:15, también lo dijeron. Dice, la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y será agradecido. O sea, el gobierno de Dios tiene que tener el dominio en nosotros. Si hay gobierno de Dios, hay control del Espíritu. Si hay gobierno de Dios, vamos a obedecer a Dios. Pero cuando, si se hace lo que nos dé la gana, y vamos cuando nos dé la gana, y vestimos como nos dé la gana, y hablamos como nos dé la gana, Dios no tiene el gobierno ahí. Santo Dios. Lo tenemos nosotros. Y podemos decir, me voy con él, como la hija de un hermano ministro que conozco, hasta profetizó esa noche y cantó me voy con él, y esa noche se fue con el novio. Y puso las manos y oró por la gente en la iglesia. Los sapos brincan y no son de goma. ¿Cuántos jalón? Dios es maravilloso. Es más, el diablo si no deja, también le da culpa a Dios. Sí. Fue donde Faraón y le dijo, donde Moisés, aleluya, Faraón, pero el diablo que tenía Faraón, ora por mí para que Dios quite eso. Oye, pidió que la oración, el diablo. Ahora, hermano, estoy acabando una alabanza, le digo, hermano. Mire, mi hermano, mire bien el verso, el segundo, el Hebreos 13:21, os haga apto, acepto, haciendo Él. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y qué difícil dejar de ser uno para que sea otro. Qué difícil dejar de ser nosotros, porque, aleluya, para que Cristo sea en nosotros, porque
Cristo no le gustan muchas cosas que a nosotros nos gustan. Anoche dijeron eso aquí por allí, ¿verdad? El culto. A Cristo no le gustan muchas cosas que a nosotros nos gustan. Y a nosotros, humanamente, en la carne, no nos gustarían muchas cosas que a Dios le gustan. Por eso hay que dejar que Dios tome el control en nosotros, que gobierne nuestros corazones. Alabado sea Dios. Vivimos en un tiempo que sabemos cuando la gente llega de vacaciones, cuando llegaron. Alaba la gloria de Dios. En un tiempo donde, hermanos, cuando Pedro dice, vosotros erais 2:25 de primera de Pedro como ovejas descarriadas, que andábamos por ahí, cualquier cosa, pero ahora, dice Pedro, habéis vuelto al obispo y pastor, al pastor primero, después dice, y obispo, supervisor de vuestras almas. Espero que muchos supervisan esa gente. Hay muchos que ganan ese pastor, Dios mío. Ahora, yo digo lo que dice la palabra, ¿no es cierto? ¡Santo Dios! Aleluya. Muchos dicen en esa iglesia. Entonces, Cristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán con los ríos de agua viva. Hablando de la presencia del Espíritu Santo. Alabamos a Dios. O sea, no podemos salir del molde de esta palabra, alabamos a Dios, porque nadie le puede añadir ni le puede quitar. Pero lo que dice aquí, eso es lo que hay que hacer, alabamos a Dios. Y mire, terminando el texto ahí, ojalá acto Él, haciendo Él en nosotros lo que es agradable a Él. Haciendo Él en nosotros que es agradable a Él por medio de Él. Hermano, que Dios siga trabajando con nuestras almas. Que siga, puede ser que el tiempo termine, no sé si puede un momentito. Yo tengo esta costumbre de que nos pongamos en pie. Hermano, que Dios siga trabajando, que Dios siga trabajando. Que Dios siga trabajando, hermano, que no tenga que venir alguien y decirnos, así dice el Señor, ¿sabes qué? Has dejado tu primer amor. Vuelve a las primeras obras, has dejado tu primer amor. Aleluya. Por tanto, arrepiéntete, vuelve a las primeras obras. Aleluya. Aleluya. Y vamos a decir, Señor, mírate, ven, te voy a dar lo mejor. Te voy a dar lo mejor de mi vida, Señor. Mira, Dios no te dejó por allá en algunos lugares engañando a la gente. Dios no te pide que le dejemos en la agenda. Dios sabe que si no pagas la agenda te van a botar de la casa. Pero Dios te pide que le traiga lo mejor y que le traiga lo mejor. Dios no te pide que le dé la leche de los nenes porque va a dejar los nenes sin leche para después estar orando y decir, Señor, proveme ahora la leche, porque si no, te lo voy a dar, alabado sea Dios. Pero Él te pide que le seas fiel y que ofrende conforme a tu corazón. Con un corazón lleno de gozo, lleno de bendición, lleno de amor, y decirle, aquí estoy, Señor. Porque hay gente que, ay, yo creí que había acabado de ver el postrecito. Porque yo espero que bueno. Vamos a Dios. Hay gente que dice, Señor, el campo es tuyo. El campo es tuyo. Pero no montan hermano en la iglesia. Pero eso no pasa con ustedes para que yo pueda explicarme, pero quiero dejar eso. Señor, la casa es tuya. Llega un misionero, no es bueno meter gente sin conocerlos a la casa, ¿sabes? Si la iglesia puede, le sentamos un cuartito, no vamos a darle a nadie así sin planificarlo. Pero aleluya, a veces os pasó una necesidad, una noche hay que dejar un hermano, pero gloria a Dios que aquel hermano que ha dicho, Señor, mi casa es tuya. Ahí está. Hay gente que le dejó en cuarto al misionero, alabado sea Dios. A otro dice, Señor, los nenes son tuyos. Ay, Dios mío, Señor. Alaba la gloria. Aleluya. Pues si son del Señor hay que cortar muchas cosas.